Bueno, queridos patitos, vamos a ir a tratar instituciones y formas políticas. Ciertamente es un tema realmente interesante porque instituciones políticas tenemos todos en nuestros respectivos países y institución, ciertamente desde la perspectiva sociológica, son una forma estructural, en hábito, permanencia en la sociedad. Principio de conducta se regulariza, un gobierno va de ascendencia y vida social. Jurídica sería organización determinadas por normas específicas que estructuran esas relaciones. Y politológica, reglas del juego político, organizaciones políticas. Politológico sería la síntesis de sociología y jurídica, conjunto de normas de comportamiento y sistema de relaciones sociales que crean roles y estatus. Surgen para satisfacer las necesidades de una colectividad en un ámbito concreto. Instituciones jurídicas, conjunto organizado de creencias y prácticas en relación a la política. Organización implica roles y estatus en la esfera política, un grupo de personas que ejecutan y desarrollan los sistemas de reglas. ¿Qué tipo de instituciones generan? ¿Qué tipo de liderazgo hay? ¿Qué tipo de prácticas realizan? La forma política sería modo de organización de una comunidad determinada, resultado de la integración de factores que configuran un orden político concreto. Forma de Estado, aquello que está determinado por quien detenta la soberanía, quien es el depositario del poder a nivel oficial. El Estado se compone de tres elementos: territorio, población, poder. La conjunción de estos tres elementos determina la forma de Estado. Heller lo define como manera de distribución del poder en el Estado. Estado, comunidad, Estado, aparato. Por el modo de organización territorial, puede ser, por ejemplo, unitario, compuesto. Por cómo se produce el derecho, puede haber concentración o división de poderes. Por cómo se unen los tres elementos básicos, puede ser absolutismo, liberalismo, fascismo, formas actuales distintas como por ejemplo monarquía o república. Forma de gobierno viene determinado por el poder ya constituido. El gobierno es parte del Estado. La forma de gobierno señala la forma de designar a los agentes del poder. Presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Por ejemplo, el presidencialismo sería los Estados Unidos, semipresidencialistas serían Francia, y parlamentario sería, por ejemplo, Reino Unido. Teoría sobre el origen del poder institucional, la teoría de la sociabilidad, la teoría del mar menor, del mal menor, la teoría patriarcal, las teorías contractuales, la teoría del conflicto. La teoría de la sociabilidad, del mal menor y la patriarcal serían las llamadas teorías antiguas, y la contractual y de conflicto serían las teorías surgidas desde la Ilustración. Teoría de la sociabilidad, Platón y Aristóteles, siglos V y IV antes de nuestra era. La persona es un animal social, donde hay personas, hay sociedad y se necesita organizar la convivencia mediante leyes y órganos que las hagan cumplir las leyes. El poder, las organizaciones surgen del carácter social del hombre, describen pero explica poco, no va más allá. La del mal menor sería un poco doctrina cristiana. Pablo de Tarso, siglo I, y Augusto de Hipona, en el siglo III. La fuente del poder es Dios. En la actualidad es la voluntad de Dios. Se acepta la autoridad mundana como parte de la resignación cristiana. Es un mal necesario en el camino hacia la salvación. La teoría patriarcal, parecida a la anterior, pero con el distinto concepto de los gobernantes. Dios crea el poder y se lo cede al hombre. Esto implica jerarquía. En la cúspide está el patriarcado. Bodino, Bonald, Mestre justifican el absolutismo. Esto sería crítica a los tres modelos. Dios no existe, algo que no existe no puede hacer regalitos de ninguna autoridad.
Evidentemente tenemos luego las otras, surgidas después de la Ilustración, como las contractuales, desarrolladas por Hobbes, Locke y Rousseau. Explotan la idea del pacto acordado entre los seres humanos. Se valorará si cumplen su cometido. Hobbes, 1588-1679. El ser humano se rige por un principio egoísta. Por naturaleza, el ser humano busca los intereses determinando conflictos sociales. La vida del hombre primitivo era corta y mala. Los hombres convierten en contrato, instaurándose el Estado limitado algunas de las libertades egoístas. El ser humano no es bueno por naturaleza y el Estado constringente está destinado a garantizar la paz social. Locke existe el peligro de la conducta irracional. Insiste en la idea del contrato. El poder surge de dos contratos. Los individuos realizan un pacto para crear la sociedad. Los miembros de la sociedad crean el gobierno. El interés es proteger los derechos del individuo, cuidar la propiedad, la libertad, es decir, la vida, la propiedad, la libertad. La justificación del gobierno es el interés de los ciudadanos. Cada uno se vincula voluntariamente. Rousseau. La verdadera libertad es la libertad cívica. Es aquella que se concreta en la vida en sociedad del ser humano. El ser humano, a través de la construcción social, somete sus exigencias egoístas y alcanza un estrato moral superior, alcanzando la libertad cívica. Somete su yo a la sociedad, pero no al Estado. El poder político, por tanto, deberá ser un agente de la sociedad si quiere ser un gobierno legítimo. Y la última, la del conflicto. La teoría del conflicto, el conflicto crea poder. Las instituciones son fruto del conflicto. Los justnaturalistas, la ley del más fuerte, empírico-descriptivistas, la dominación de un grupo por otro, determina las instituciones. La lucha de clases, el motor de la historia, determinada por el modo de producción. Por tanto, tenemos ahí la evolución del Estado. Cómo ha sido el Estado a lo largo de los diversos tiempos. Imperios burocráticos. Egipto, del año 3000 antes de nuestra era al 1 antes de nuestra era. Roma, del siglo I antes de nuestra era al siglo V, después es decir, de la era presente. El imperio inca y azteca hasta el siglo XVI, aunque habría mucha tela que cortar respecto a estas circunstancias. Y China, desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XX. Y luego estarían India, Persia, Mesopotamia. Burocracia muy desarrollada. El gobernante es de origen divino. Se tiende, en esta clasificación de imperios burocráticos, se tiende a crear una religión de ámbito estatal. La población es muy heterogénea, son territorios con culturas muy diversas. Carecen de medios de participación política, carecen de derechos, son súbditos. La religión cumple una labor de construcción social. La población obedece el poder político en base a argumentos religiosos. La población se estructura en bases rígidas, sin movilidad interclasista, se basa en las castas. Surgen cuando se necesita un centro político que emprenda objetivos que no serían realizables por organismos más primitivos. Ejemplos: para defenderse de otros pueblos, para conquistar nuevos territorios, para la construcción de regadíos, para la distribución de agua, para la realización de grandes monumentos religiosos. Para lograrlo será necesario desarrollar un ejército, desarrollar una burocracia que coordine los diversos integrantes de la sociedad y los integre. Era imprescindible que el gobernante mantuviese buenas relaciones con las élites militar, burocrática, religiosa, con el fin de mantenerse en el poder. Estos imperios desaparecerán por la acción exterior de otros imperios, como por ejemplo los llamados imperios inca y azteca, en forma de conquista y dominación, o bien por la desmembración por causas endógenas, como por ejemplo el caso de China. La Grecia clásica, la polis,
Atenas, Pericles. La mayor parte de los ideales políticos actuales provienen de esta etapa histórica. Justicia, libertad, respeto a la ley, surgen de la reflexión de los pensadores griegos sobre sus instituciones. La polis se estructura sobre el modo de ciudad-república, ciudad-estado. La polis es la forma usual en el siglo V en Atenas, en la etapa de Pericles. Pericles era un jefe político y militar, duro en el poder, 50 años, o eran 30, da igual, muchas décadas, siendo elegido anualmente. Se da el máximo apogeo. Es la etapa del clasicismo. Atenas es la máxima potencia del mar Egeo, colonias en el Asia Menor, norte de África, Magna Grecia e incluso Hispania. Pericles construye el Partenón. Es la época del Platón, Sócrates, Aristóteles. Las colonias ofrecen tierra a los agricultores más pobres que se convertirán en colonos en los territorios conquistados. Además, hacía obtener ingresos por tributos a las polis. Tras su muerte comienza el declive de Atenas, entonces surgirá Esparta. La sociedad se divide en tres clases: los esclavos, los extranjeros, metecos, residían en Atenas dedicados al comercio, son hombres libres, pero no tenían ni voz ni voto. Y ciudadanos, miembros de la polis, con derecho a participar en la vida política. Y teníamos ciertamente un esquema en donde habría la Britania, con la parte de arriba que sería lo importante, con un núcleo muy concentrado, órgano directivo del Consejo de los 500, 50 rotativamente cada 36 días, lo componían, el presidente cambiaba cada día. Consejo de los 500, se elaboran los proyectos de ley que pasarán a la asamblea, representación de las 10 tribus que eligen 50 cada una. Podían serlo todos los ciudadanos mayores de 30 años. Órgano ejecutivo central del gobierno, control de la hacienda e impuestos, flota y demás elementos. Regula las embajadas y los magistrados y nombra a los arcontes, entre 8 y 10, era un puesto político de 500 candidatos por sorteo, insaculación, y era función religiosa, civil. Y los estrategas, había 10, autoridades militares elegidos por la Asamblea Popular y mandataban en el ejército de tierra y la flota. La Asamblea Popular, los ciudadanos mayores de 20 años, reunión, no 10 veces hora, 40. Bueno, varias veces al año, muchas veces. Quórum, había un quórum de 4/5 de la población. Todo ciudadano tiene voz y voto, aprueba leyes. Tribunales de decisión sobre los temas particulares, control popular sobre los funcionarios, tiene poder de examen ante los que abiertamente alguien tramitase su posesión de su cargo, puede juzgar el papel de un funcionario a lo largo de su carrera, puede fiscalizar el gasto de los magistrados, controlar la ley, tribunal constitucional, más o menos. Y para participar tienes que tener más de 30 años y el nombramiento por los demos, por los barrios que asignan una lista de posibles miembros. De ahí se hacía otro sorteo también por insaculación. Apogeo. En el Areópago, consejo de los antiguos arcontes aristocráticos. Imperio Romano. El Imperio Romano, pues la etapa tenía tres etapas fundamentales antes del imperio. Bueno, pues ciertamente está la etapa monárquica, entre el 753 antes de nuestra era y el 510 antes de nuestra era. La etapa republicana, que tendría su duración entre el 510 antes de nuestra era al 30 antes de nuestra era. Y el imperio, que dividiremos entre el 30 antes de nuestra era y el 230, y el bajo imperio del 285 al 476. Roma se funda como ciudad-república bajo la dominación etrusca. La autoridad política máxima es el rex. La legitimación del rex es de origen divino, resultado de las luchas entre plebeyos y patricios. Luego estaría en el Alto Imperio Octavio Augusto, y en el Bajo Imperio, pues a partir de emperador Diocleciano, Constantino, y la seducción de pues Jesús,
y el Dios único del cristianismo, para que se convierta a la secta de Cristo. Historia, pues ciertamente, en el primer momento, en la etapa monárquica, el 753, antes de nuestra era, Rómulo funda Roma. En su fundación, dos pueblos dominados por los etruscos se funden, los sabinos y los latinos. Se empieza a expandir y alcanza a dominar el Lacio. La masa de la población son agricultores, pastores, artesanos. Como medio de cambio usaban el ganado, pecus. En cuanto a autoridad, el máximo poder lo poseía el rex, de origen divino. Era caudillo del ejército, sumo sacerdote y juez supremo. Surgen dos clases sociales, los patricios y los plebeyos. Están enfrentadas y de este enfrentamiento surge la república. En el 509, antes de nuestra era, se echa a Tarquino el Soberbio, que sería el inicio de la etapa republicana, instaurándose, por lo tanto, la república. La cúspide política es un magistrado supremo llamado Praetor Maximus. Surge en la primera época de la república. Su puesto lo ocuparán después los cónsules. Durante esta época, Roma conquista toda Italia. Siglo III antes de nuestra era. Comienzan los enfrentamientos con Cartago, guerras púnicas. Roma destruye Cartago en el 146 después de nuestra era, es decir, en nuestra era. Luego habrá guerra civil entre Mario y Sila. Dije 146 antes de nuestra era, ¿no? Antes, sí. Luego habrá guerra civil entre Mario y Sila. De ahí surgirá un triunvirato, en el que Julio César obtiene una posición preeminente hasta que muere asesinado. Luego llegaría Octavio, que llegará a ser Augusto. La etapa del Imperio Alto, Octavio Augusto, es el primer emperador romano. Se inicia el Alto Imperio. Después llegará Tiberio, emperador con Tito Gisus, Calígula, Nerón. El máximo esplendor de la época de Trajano termina con caos, anarquía, hacia el 230, que terminará ya con el Alto Imperio. A partir de Diocleciano, 285, surge el Bajo Imperio. Divide el imperio en Oriente y Occidente, integrado cada uno en dos mitades. Es una tetrarquía. Con Constantino se instaura el Edicto de Milán, año 313. En esa tendencia, Teodosio, 379-395, convertirá al cristianismo en la religión oficial del imperio. En el año 476, el imperio romano de Occidente cae tras invasiones como la de los hunos. El último emperador será Rómulo Augustulo. Instituciones de la República. Los patricios, clase dominante, descendiente del Senado, centrado por Rómulo en la fundación de Roma. Minoría aristocrática. Plebeyos, masa de pequeños propietarios y artesanos urbanos, ciudadanos libres, sin derechos políticos, excluidos del poder ejercer cargos políticos. Los plebeyos se fueron enriqueciendo. Y luego están los esclavos, considerados bienes patrimoniales y que podían llegar a ser libres mediante la manumisión. SPQR, que es Senado y Pueblo Romano. Y nos fijamos en tres tipos: Senado, asambleas populares, magistratura. El Senado es una herencia de la monarquía. Su número era variable, de 300 a más, y volver a 300. En el imperio llegaron a ser 900. Los componentes son los patricios, tienen funciones de controlar y asesorar a los magistrados, ratificar acuerdos populares, ejercer control sobre las finanzas y la justicia, administra y gobierna directamente algunos de los territorios ocupados, tiene función consultiva en todos los ámbitos de la política. Comicios, comitia, reunión donde se deliberan temas. Asambleas populares hay tres. Comicios variados, comicios tributos y comicios de las centurias. Los comicios curiados eran integrantes de 10 curias procedentes de las 3 tribus de Roma. Cada tribu tenía 10 curias, tenían funciones judiciales, tribunal supremo, aceptación, el nombramiento de cónsules durante el imperio pierde importancia.
Los comicios tribunos están compuestos por los que pagan tributos. Son asambleas que tenían una razón económica. Función elegir tribunos para representar al pueblo en el Senado. Los comicios de las centurias, organización militar, se estructura en 100 soldados. La centuria, su función es elegir cónsules, pretores y censores, magistrados, decidían cuándo declarar la guerra o firmar tratados de paz, ratificaban las leyes y administraban la justicia penal. La magistratura era el cuerpo de funcionarios de Roma. Primero estaban los magistrados mayores, cónsules y pretores. Cónsules eran dos, la máxima autoridad, eran auxiliados por los pretores. Luego hay magistrados de mucha menor categoría, los censores, los ediles, curiales, los cuestores. Los censores ejercían la vigilancia sobre las costumbres y la confección de censos. Los ediles, curiles, vigilaban templos, ceremonias. Los cuestores eran los administradores de la hacienda pública. Tras la caída de Roma, en el 476, comienza una nueva era, la Edad Media, y un nuevo modelo, el feudalismo. Por supuesto, hablaremos de la génesis histórica, la sociedad, las instituciones y valoraciones sobre la época y las causas de su desaparición. Evidentemente, no surge, sino que se va gestando con las invasiones germánicas. Se crean diversos reinos aislados entre sí. Entre el siglo V y el siglo IX se va gestando y del X al XII el feudalismo se configurará claramente. Depende de sitios y circunstancias. En el 711 está la invasión musulmana de la península ibérica y en el 722 la batalla de Covadonga en Asturias, en la historia aquella de Don Pelayo. El centro de gravedad europeo se traslada a Francia. Al inicio del siglo IX, Carlomagno fundará el Imperio Carolingio e intentará hacer revivir el Imperio Romano de Occidente. Con el Tratado de Verdún se fragmenta entre los herederos de Carlomagno. A Europa llegan invasiones de los normandos, la autoridad política se divide más y la cultural retrocede y se paraliza. En el año 962 se funda el Sacro Imperio Romano Germánico por Otón el Grande. Este imperio se organizará a partir de unidades diversas y cuasi independientes. Es de dimensiones más escasas que el Imperio Carolingio. Durará hasta la época de Napoleón. La Iglesia jugará un papel destacadísimo. Se mete en todos los fregados posibles y por crear. Conserva todos los clásicos y transmitía lo que le salía en la punta de los comentos. En el sentido político, en el 725 crean una finca independiente a las orillas del Tíber, que llamarán finalmente Estado Pontificio, un chiringuito. Hay un descenso demográfico, se da un descenso en la importancia de las ciudades y hay una ruralización. La sociedad es tripartita, con tres clases sociales. Los que oran, el clero, referentes culturales, los que guerrean, la nobleza, dedicados a la guerra y la defensa, y los que curan, no, los que curran, que son el campesinado, currando y vuelven a currar, sustentan el sistema. Los exprimirán a impuestos como a limones. La organización territorial se estructura en feudos. Señoríos rurales domina un señor feudal que poseía los siguientes poderes: militares, judiciales, fiscales y económicos. Crear mercados. Los señores feudales eran nobles versus clérigos. Mandaban sobre los campesinos. La relación era de servidumbre. El campesino, de algo de su cosecha, al señor feudal, y al señor feudal le daba una migaja de seguridad. Cada feudo es una unidad política independiente. Funcionaba como una comunidad aparte. Cada señor feudal se relacionaba con un noble superior o su majestad a través de vasallaje, un contrato entre un señor y un señor superior, o un noble y un noble superior, en el que el noble inferior oferta servicios militares y el noble superior ofertaba la titularidad de un feudo. En la cúspide siempre estaba el monarca. Podía ser también señor feudal, tener sus feudos. El rito de homenaje encuentra su sitio aquí. Es el rito por el cual el noble convierte en vasallo.
compone una parte gestual y una parte oral. Un besito, la parte gestual, y un discurso juramento, la parte oral. Podía ocurrir que diversos homenajes colisionasen entre sí, con lo que había el homenaje ligio. La parte final del homenaje era la investidura. El vasallo recibía un símbolo del feudo que recibía. Si fallecía el noble de mayor rango, su sucesor estaba obligado a requerir a los vasallos de su antecesor para rendir un nuevo homenaje. Si fallecía el vasallo, su heredero pedía al noble superior un nuevo homenaje, esta vez sobre su persona. El feudalismo supone una parcelación de soberanía. Se constituyen diversos centros de poder. Es una poliarquía. Hay un escaso peso de las ciudades. La economía es eminentemente agraria. Las relaciones políticas se privatizan. Las relaciones políticas se hacen dependientes de las relaciones interpersonales. Para la vida de un campesino era fundamental conocer al señor feudal. Entre los siglos XIV al XV, la monarquía central se robustece y cada vez el poder se va centralizando y se va desarrollando instituciones fiscales, políticas. A esto se le acompaña el desarrollo de las ciudades. La burguesía urbana entra en auge y la economía monetaria y la comercial se expanden y se cambia al capitalismo. Surge el Estado moderno, absolutista, liberal, social, desafiado por el Estado socialista y fascista con el tiempo. Estado absoluto. Se fragua en un proceso histórico a partir de la época del Renacimiento. Es la organización política en la que el poder está en manos del gobernante sin ningún tipo de limitación. Tradicionalmente se suele hablar de Felipe II, de Luis XIV, y hablaríamos del despotismo ilustrado. El Estado absoluto unifica funciones políticas que antes estaban desperdigadas. Medios judiciales, fiscales de defensa se unifican en torno a un centro, el monarca. La centralización se realiza en 4 fases: territorio, ejército, derecho, administración y burocracia. En Inglaterra, desde la Guerra de las Dos Rosas, la Casa de York con la Casa de Lancaster, entre comienzos del siglo XV y 1485, surgirá la dinastía Tudor. Es el inicio de la etapa absolutista, con Enrique VII, Enrique VIII. En Francia se desarrollará con Luis XIII, 1610-1643, Jacques Bousset, ideólogo, un rey, una fe, una ley. Lo del origen divino, del derecho a gobernar de los reyes. El cardenal Richelieu y luego Luis XIV. El rey Sol, paradigma del rey absoluto. En España surge, bueno, pues ciertamente se suele hablar de 1492, cuando se unifican 2/4 partes de los reinos peninsulares, Castilla y Aragón, además de la conquista de un tercero, como es el reino de Granada, y luego en 1512 la 1/4 parte, que es la anexión de Nafarroa. Y en 1517 Carlos logra ser emperador de las Españas y de los territorios en América, por supuesto, y concurrirá para ser llamado el quinto de Alemania. Felipe II, entre 1556 y 1598, será plenamente consciente de su realidad, y aquí Felipe dice que en su chabolán no se pone el sol. Para su surgimiento no se dan factores económicos, surge como consecuencia del capitalismo mercantilista, determinado por los cambios de la estructura económica. El Estado era el mejor marco para las relaciones económicas. Se necesitaba unificar pues cosas de derecho, ejército. Para ello, la actualidad de la actividad económica así lo demandaba. Anderson achaca el impulso del Estado moderno a la nobleza, que se transforma en oligarquía. Factores técnicos surgen también. Invención de la pólvora. ¿No lo hicieron los chinos? Bueno, pues los ejércitos crecen y se profesionalizan.
Los soldados se convierten en mercenarios, los ejércitos se organizan y son más costosos, lo que impulsa la centralización. Las tareas defensivas dejan de ser cosas de nobles, sino que recaen en el Estado, lo que impulsa la producción de metal. Esto expande la economía mercantilista. Se constituyen estados más grandes que otros y unos más fuertes que otros. Los reinos pequeños tenderán a anexionarse a otros más grandes y tal vez tenderán a desaparecer. Entre los factores político-ideológicos, las reformas protestantes ocupan un lugar importante. Genera guerras entre estados que configuran el sistema europeo de estados absolutos. La Iglesia no monopolizará los aspectos culturales y verá reducido su papel político. Se inventa la imprenta, con lo que incluye la pérdida del monopolio cultural de la Iglesia, sobre todo, por ejemplo, con la Biblia. La extensión del derecho romano, la invención de la imprenta, ayudó. Ansias de grandeza de las monarquías, extensión de la noción de la soberanía, radicada en el poder del Estado y personificada en el monarca. Soberanía, idea de poder político. Estado, como monarquía. Características del Estado absolutista pues serían la centralización administrativa, la centralización del poder en la figura del rey y del consejo de sus ayudantes, surgimiento y desarrollo de una burocracia civil y militar profesional, desarrollo y fortalecimiento del ejército. La burocracia es soporte de la continuidad y reproducción del Estado, centralización legislativa y judicial, recopilación del derecho romano. Se mantiene algunas instituciones típicas del feudalismo, perviven instituciones, pero serán progresivamente vaciadas del contenido por parte del monarca. Por ejemplo, las cortes medievales, estados generales en Francia, perviven hasta la década de los 90 del siglo XVIII. Se incrementan las relaciones comerciales, papel fundamental de las colonias, incrementan la extracción de materias primas, aumenta la producción agrícola, el capital se acumula en base de la expropiación, de la explotación también de las colonias, incremento demográfico y ciertamente las ciudades se expanden, se colonizan territorios aparentemente desocupados y se cambia la mentalidad, expandiéndose la mentalidad de capitalismo. Aumenta el ahorro, la inversión. Aquí tendríamos a Max Weber y el protestantismo y capitalismo, es decir, la ética protestante. Dos autores, por ejemplo, Maquiavelo con su Príncipe de 1513, Hobbes con su Leviatán en 1651. Maquiavelo con el Príncipe dice que el discurso sobre las décadas de Florentino al servicio de la Casa de Médicis, Lorenzo el Magnífico, moral del superhombre, moral de esclavo, Nietzsche, moral del gobernante, moral de los súbditos, suena un poco. Hobbes con el Leviatán, en 1651, visión pesimista, es una situación de primitivismo, el egoísmo regiría las relaciones, el hombre es un lobo para el hombre, contrato social, el poder tiene que ser absoluto, indivisible, no se puede compartir con otros sectores y surgen leyes de poder que no se pueden juzgar. La relación, por lo tanto, sería curiosa entre el poder y el monarca. Estado liberal. Entendemos la forma de Estado organizado con arreglo a los principios de la teoría liberal. La teoría ilustrada se desarrolla desde finales del siglo XVII a finales del siglo XIX. Se desarrolla en diferentes contextos, aunque hay revoluciones inglesas de 1648 y 1688, la gloriosa monarquía constitucional, la independencia de los Estados Unidos en 1776, 4 de julio, la declaración de independencia, república federal y presidencialista, y la Revolución Francesa de 1789 con una república centralizadora. John Locke, de 1632 a 1704, habrá dos ensayos sobre el gobierno civil. Los seres humanos son buenos por naturaleza. Esa es su presunción inicial. Nacen iguales y en libertad. La sociedad es natural, es una de paz y libertad. Pero hay una ley natural y unos
derechos naturales del ser humano: vida, salud, libertad y propiedad. Puede surgir una persona que atente contra estos derechos naturales. En ese contexto es por lo que se constituye el poder político y el Estado. Los seres humanos ceden parte de su soberanía para tener una autoridad común que proteja los intereses de los ciudadanos. El Estado surge de este consentimiento de proteger los derechos naturales anteriormente citados: vida, salud, libertad y propiedad. El Estado se justifica como algo necesario, pero si el gobierno no cumple con sus deberes, no tiene derecho a gobernar. Se justifica, en este caso, un cambio de gobierno, la creación de una serie de sistemas de control del gobierno. El Estado debe someterse al Estado de las leyes, el imperio de la ley. Se dividirá el poder, Locke señala dos poderes: el legislativo, parlamento, y el ejecutivo, la corona y el gobierno. La revolución en Inglaterra, dos procesos: la guerra civil del siglo XVII, 1642-1648, y la revolución gloriosa de 1688. La situación de partida es de absolutismo, pero sin la concentración de poder sucedida en España o Francia. No hay sujeto estable, no hay una administración tan centralizada. El papel de los nobles es más acentuado y surge Carlos I el Estuardo, reina de 1625 a 1649. Tratará de imponer una fiscalidad más alta, subir los impuestos. El Parlamento se opuso frontalmente. Se expresa en la petición de los derechos, Petition of Rights. Reivindica para el Parlamento la función de asignar los impuestos. Pide además garantías procesales, libertad individual, sobre las detenciones arbitrarias. Es de 1628. Ante esto, Carlos I disuelve el Parlamento, no convocándolo hasta 1640. Se genera un sentimiento de malestar con la monarquía. También se suma un conflicto religioso a todo el proceso. La corona tenía una actitud más tolerante hacia el catolicismo y a los católicos que la que tenía el Parlamento. Se desemboca en una guerra civil. Enfrentará a la corona y al Parlamento. Al frente del ejército parlamentario estará Oliver Cromwell. Ganan estos, los parlamentaristas. En 1849 es ejecutado Carlos I. Se instaurará la República en Inglaterra. Su dirigente, con el cargo de Lord Protector, será el propio Cromwell. En 1660 se restaurarán los Estuardo en el poder. Se hace sobre la base de ciertas concesiones. El reinado de Carlos II se primará en el Parlamento sobre el rey. Surge la ley del habeas corpus. Se dirige a asegurar los derechos del individuo ante detenciones arbitrarias. Los Whigs y los Tories son los embriones de partidos políticos. El conflicto que propició la guerra civil se soluciona parcialmente con la restauración. El conflicto religioso, sin embargo, no se resuelve, cosa que sucederá en 1688 con la Revolución Gloriosa. Se depone al rey por ser católico. En su lugar se instaura a Guillermo de Orange, monarca anglicano. En esta revolución se dan dos hechos con relevancia política. Se aprueba el Bill of Rights, derechos de los ciudadanos, y el Act of Settlement. El rey se legitima porque el Parlamento se lo permite, no por la gracia de Dios. Aquí termina el proceso. La Revolución Inglesa tiene consecuencias más generales en la línea de la constitución de un Estado liberal, desarrollo del parlamentarismo. Se convierte en el centro del poder político, convirtiéndose el sistema en monarquía constitucional parlamentaria. Surgen los partidos políticos, agrupaciones de notables como los Whigs y los Tories. Desarrollo de una constitución fragmentada en leyes diversas de excepcional importancia, la tradición y la constitución no escrita. Y ciertamente en 1776, el 4 de julio, se producirá la independencia de las 13 colonias británicas en la costa este norteamericana. Las 13 colonias poseían un cierto grado de autonomía.
Gran Bretaña en 1764 está en cierta posición de debilidad. La guerra de los 7 años con las otras potencias ha sido dificultosa y tratará de incrementar con impuestos, por lo que, bueno, pues ciertamente, bueno, las administraciones de las colonias deciden independizarse. No taxation without representation. No impuestos sin representación. La guerra de la independencia, 1774, las colonias organizan un boicot comercial a Gran Bretaña. 1775 comienza esa citada guerra de independencia. 1783 será el fin de la guerra. Y 1776 será cuando se produzca la declaración de independencia. Y en 1787 la aprobación de la Constitución Federal. Y surgirán así los Estados Unidos de América. Las consecuencias, pues se instaura una república. Esta república es presidencialista. Su punto álgido en la cumbre política. División de poderes, fundamentada para garantizar los derechos individuales, se estructura sobre un sistema de controles mutuos, sistema de checks and balances, controles y balances. Se instaura una constitución como ley fundamental. Surge el federalismo. En el nuevo sistema, cada ciudadano es del Estado, federado, y de la Unión. Se estructura en un bicameralismo, la Cámara de Representantes, el Senado. A cada Estado se le mandan 2 representantes. La Unión, el poder federal, tiene competencias en defensa, moneda, comercio y política exterior. El Estado federado tiene competencia en comunicaciones, interior, justicia, educación. Figura el Tribunal Supremo como, bueno, configuración novedosa. Se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes. La Revolución Francesa. La situación viene marcada por el poder absolutista típico, poder concentrado en manos del monarca. Los impuestos recaen sobre el tercer estado, burguesía mercantil y urbana. A esto se suma la crisis de subsistencias, pérdida de colonias, pérdida del área francófona del Canadá y competitividad, comercialización con Gran Bretaña. La monarquía se desacredita y en 1788 hay una crisis especial alimentaria, un invierno muy frío, unas cosechas muy malas. La corona tiene un déficit crónico y en 1789 se desencadena con hechos como pues, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Y de 1789 a 1799 se producirá la Revolución. Y luego ya de 1799 a 1815 estará la etapa de Napoleón. Napoleón expande por medio de sus conquistas militares los principales principios de la revolución. Este proceso supone las siguientes consecuencias. Supone el fin del antiguo régimen, es el fortalecimiento de la burguesía y de su papel como clase. Aparece la Constitución como norma fundamental, surge el concepto de ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surge la idea de soberanía nacional, por la cual el poder radica en la nación. Y el Estado liberal, características, pues no todos los estados liberales tuvieron la misma estructura. Esta depende del momento de transición, ruptura o reforma con respecto al antiguo régimen. Requiere 2 grandes premisas. En lo económico requiere la consolidación del capitalismo mercantil al industrial, y en lo ideológico, filosófico, consistente en la hegemonía del racionalismo ilustrado frente a la ciencia, fe en la ciencia y fe en el progreso. El modelo estamental se resquebraja, surgiendo una sociedad civil de estilo liberal e individual. La sociedad es una agrupación de individuos. El Estado liberal no interviene directamente en la vida económicamente del país, se limita a hacer cumplir el orden. Se modifica el titular del poder político del monarca a la nación, soberanía nacional. Cambia el tipo de legitimidad de carismática o tradicional a la legal racional. El modelo fascista, antiliberal y antibolchevique, promueve una ideología reaccionaria y estatal.
cauce de modernización y capitalismo, base el intervencionismo estatal y los monopolios respecto al tema de la competencia, desarrollo de industria de armamentos, grandes obras públicas, surge como causas de frustración nacional, Alemania, el NSDAP, y en Italia el Partido Fascista, movimiento político y social que conquista el poder mediante un partido de masas, jerárquicamente autoritario, organizado, dirigido por una minoría activa, dirigido a poner el servicio de las clases dirigentes una sociedad unánime. Los elementos comunes serían ideología pues única y omnipresente, oficial. Existe un partido único, concebido como una milicia piramidal, jerarquizado, consistente ciertamente, por ejemplo, en las camisas negras, ¿no? Por ejemplo, y luego las camisas pardas. Confusión entre el Estado y el partido, concentración de todos los resortes del poder en las manos del caudillo, Duce, Führer, resume las virtudes de la patria, mesiánico. Existen mecanismos de legitimación de masas basados en la movilización de la propaganda. Ahí tenemos a Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, Reichsminister, supresión de derechos y libertades, supresión del pluralismo político, y se suprimen la separación de poderes, concentrando en el jefe del partido reorganización del Estado en forma centralizada y elementos ideológicos como por ejemplo ser anti-igualitarismo, anticapitalismo, antisocialismo, antidemocracia, liberal por supuesto, panestatismo, rechazo de las disidencias, imperialismo, militarismo y culto al líder, el Duce, Benito, el Führer, Adolfo y el caudillo, pues Francisco. El Estado socialista surge el primero en octubre de 1917. Significa el establecimiento de una forma de Estado nueva con vocación universalista. Se da tras el triunfo de la revolución bolchevique. Se establece el comunismo de guerra, nacionalización de diversos, todos, sectores económicos, y la estructura del poder en torno a los soviets. En 1918 se elabora la Carta de Derechos del Pueblo, explotado y trabajador, y la primera constitución soviética de la RSFSR, República Socialista Federativa Soviética Rusa, es decir, Rusia. De 1918 a 1920 se da la guerra civil entre los bandos blancos y del Ejército Rojo, organizado por Trotsky. En 1921 se inicia la NEP, la nueva política económica. Es una privatización de los recursos parcial y durará hasta 1928. En 1922 se fundará la URSS, que dota de una constitución federal. En 1924 muere Lenin y se sucede una lucha por la sucesión entre Stalin y Trotsky. Se enfrentan dos concepciones acerca de la revolución. El POUM siguió una línea trotskista, por ejemplo. El vencedor es Stalin, quien acabará ordenando asesinar a Trotsky. Ramón Mercader lo hará en 1940 en México DF. La revolución se ve poco a poco traicionada. En 1928 se abandonará la NEP, se colectivizará masivamente la agricultura, afectará a millones de personas, se da una centralización económica estatal completa, surgen los planes quinquenales que marcan los objetivos a cumplir económicamente en un plazo de 5 años, se desencadena un proceso de purgas en el PQS hasta terminar con la vieja guardia de bolcheviques, los antiguos amigos de Lenin, surge el culto a la personalidad de Stalin, el padre de los pueblos soviéticos, hay que poner a la camarilla de los nuevos amigos de Stalin, y ciertamente desvirtúa los principios revolucionarios. Empieza el despegue industrial para el fin de la Segunda Guerra Mundial. Podría ser considerada como la segunda potencia económica mundial. La URSS posee su esfera de influencia en Europa del Este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, la RDA se configuran un sistema bipolar que hace que surjan otros estados socialistas en el mundo. 1949 China con Mao Zedong, 1959 con Fidel Castro en Cuba, y luego estarían Mozambique, Angola, Etiopía.
Características, pues la estatalización, planificación centralizada de la economía, el establecimiento de una ideología oficial y única. La ideología es muy importante en la legitimación del Estado socialista. Las instituciones están basadas en la interpretación leninista de la dictadura del proletariado. Estado y partido se confunden. El partido, centralismo administrativo / democrático, jerarquía piramidal, monolitismo ideológico. El Estado, concebido como etapa de transición, copia el modelo del partido como organización, instaura la soberanía de clase del proletariado, manifestado en los soviets. El órgano máximo era el Soviet Supremo, cuya delegación era el Presidium. Formalismo normativo de las constituciones, 1918 de la RSFSR, Rusia, y luego las de 1924, 1936 y 1977, ya de la URSS. Las constituciones no prevén garantías judiciales. Instaura un federalismo formal, se hace énfasis en los derechos económicos y sociales, se rechaza el pluralismo político como algo liberal, siendo estimado como un formalismo burgués. Instituciones, pues están el Soviet Supremo, la Asamblea de Asambleas, era bicameral, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades, tenían el mismo número de diputados, 750, eran elegidos para 5 años, tenían idénticos poderes, ambas cámaras. Orientación de la actividad política, aprobación de la Constitución, aprobar las leyes ordinarias, nombrar los representantes de las instituciones, presidentes. El Presidium, elegido por el Soviet Supremo, órgano colegiado de 15 a 39 miembros. Esta presidencia de la República, coincidente con el Secretariado General del PQS y el Consejo de Ministros, en los soviets hay soviets locales, es una estructura de ámbito territorial. En 1991 se disolverá la URSS. La URSS se había convertido en superpotencia, pero el nivel de bienestar de la población no era el de los ciudadanos de una superpotencia. En los años 70 la economía soviética entrará en crisis y luego se estabilizará, pero con un estancamiento. Evidentemente luego llegará Gorbachev, Perestroika, el Glasnost y el fin del Imperio Rojo. El Estado social, el Estado bienestar, es una especie de pacto al que se llega para solventar el conflicto de clase y relanzar el capitalismo, corregir tecnocráticamente el capitalismo. Orígenes, algunos autores usan esta acepción con Lorenz von Stein en 1830. En 1850 se refiere a la monarquía social como un sistema para evitar revoluciones. Louis Blanc participa de la revolución de 1848 y será ministro de Trabajo, crea los talleres nacionales, desarrolla una legislación social y de protección al desempleado. Adolf Wagner, finales del siglo XIX, enuncia la ley de Wagner. El Estado está condenado a expandir el gasto social, llegando al estado de bienestar y la cultura. Alfred Zimmern y William Temple, anglosajones de comienzos de la década de los 30 del siglo XX, origen histórico, pues ciertamente es un resultado de una evolución social, política y económica que se da en Occidente desde finales del siglo XIX. La consolidación será después de la Segunda Guerra Mundial en la época de Bismarck, hacia 1880. Hay una serie de legislaciones sociales que la sitúan como precedente más claro. Serían concretamente 3 leyes: la Ley de Seguros Sociales y de Enfermedad de 1883, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1884 y la Ley de Invalidez y Vejez de 1889. Se sustituye la beneficencia por un sistema estatal que funciona a partir de las cotizaciones de trabajadores y en las empresas. En la etapa de entreguerras, pues ciertamente habrá en el Reino Unido 2 gobiernos laboristas, de 1924, 1929 al 1931, con el primero y el segundo con Ramsay MacDonald como primer ministro, y desarrollan una política de reformas sociales. Aumentan el gasto público y la presión fiscal. En Estados Unidos, tras el crack de 1929, cuando entre en funciones Franklin Delano Roosevelt, instaura el llamado New Deal, que amortigua los efectos de la crisis. Basa su estrategia en la intervención del Estado en sectores económicos claves para la promoción de una legislación social. Levanta sospechas en el Tribunal Supremo. En la República de Weimar, en Alemania,
La Constitución introduce derechos sociales y colectivos de prestaciones públicas, derechos como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. Pues, instituyen también el Consejo Superior de Economía, integrado por los obreros. La Segunda República Española también estará en esa pomada. Suecia, en la década de los años 30, se da un proceso de acuerdos entre sindicatos y los empresarios y se consolida tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la aplicación de los programas socialdemócratas y democristianos en un mundo marcado por la bipolaridad, por miedo a veces a que la revolución socialista se implementara en Occidente. Se implantan las políticas keynesianas, Teoría General del Trabajo, el Interés y el Dinero, un libro de 1936, la Biblia Sagrada del Estado de Bienestar. Es un punto de encuentro entre las inquietudes liberales y socialistas. El Estado de Bienestar, bueno, pues ciertamente se caracteriza por ser un pacto entre fuertes progresistas y conservadoras, los democristianos también, tener doble función, cubrir las demandas de solidaridad dentro de las sociedades occidentales, legitimar a ojos de los ciudadanos el sistema, actuar sobre el mercado con fines técnicos económicos de relanzamiento económico. El Estado actúa sobre el mercado, pero sin tocar los principios de propiedad y de beneficio, principios capitalistas. También se caracteriza por la expansión de los servicios y del gasto público. Se caracteriza por un sistema fiscal progresivo de la renta, con los diversos porcentajes de retención. El Estado de Bienestar reconoce los derechos laborales de los trabajadores en la negociación colectiva, pone en marcha políticas sociales, vivienda, educación, sanidad, en su labor de redistribución de la riqueza, aumenta la burocracia y el sector terciario. Habrá prácticas de concertación social, acuerdos entre sindicatos y patronales, se refuerza el papel del Ejecutivo. Todas estas circunstancias se asientan sobre una época de prosperidad económica. Es un contexto en el que no hay paro y el bienestar llega a, a estar pues progresivamente en capas cada vez más amplias. Se llega a hablar de el fin de las ideologías, Daniel Bell, Francis Fukuyama. Dependiendo de los países hay varios sistemas, concretamente Spin Andersen y Titmus, forma liberal, forma corporativista o continental, y luego la forma socialdemócrata. La forma liberal, pues tendríamos Estados Unidos, Canadá. El papel del Estado es más residual. Las prestaciones sociales se dan a aquellos que no llegan a un nivel de subsistencia. El papel del Estado en economía es mínimo. El Estado corporativista o continental se dará en Francia, Alemania, en Italia. El papel del Estado en economía es más importante. Las prestaciones sociales se estructuran de acuerdo a un sistema de prestaciones sociales. Y luego, en la forma socialdemócrata, se dará en Noruega, en Suecia, en Finlandia, Dinamarca, en Países Bajos. Las prestaciones están al servicio del ciudadano por ser ciudadano. El volumen de gasto público es enorme. Ante este fenómeno se dan interpretaciones ideológicas. Los liberales lo ven como un paso más, un fruto del capitalismo, se analiza como un mecanismo complementario del mercado. En el socialismo se analiza como fruto de la movilización política. Desde el socialismo radical se sitúa como un paso transitorio hacia el verdadero socialismo. Es más un instrumento, un medio, que un fin en sí mismo. Los conservadores lo critican en cuanto lo consideran una construcción desincentivadora, un obstáculo, es un intruso, es un sistema que despilfarra los recursos. Y los marxistas piensan que no responde a las necesidades de acumulación del capital, surge como un mecanismo de necesidad de la evolución planteada por el propio capitalismo. Hacia 1973 se iniciará la crisis del modelo de Estado-Bienestar y se centra en entrar en una crisis por el petróleo y la energía. A esto se añade que el gasto público, que había ido expandiéndose enormemente, se plantea si el Estado de Bienestar es realmente viable. Se juntan inflación y paro.
Para ello se acuña la palabra estanflación. En los años 80 surgen políticas neoconservadoras y también llamadas neoliberales. Van a privatizarse esferas que el Estado había entrado a regular. El Estado debe hacerse más pequeño. En el Reino Unido será Thatcher y en Estados Unidos será Reagan y Bush. Se privatizan monopolios del Estado, universidades, correos, comunicaciones, hospitales. Aquí tendríamos en 1973 un informe de Osborne y Niskanen, que es muy interesante de ser revisado. La Constitución designa un conjunto de normas e instituciones que regulan la organización y el ejercicio del poder en el Estado. Reconocen derechos y libertades para la ciudadanía. En España es la Constitución de 1978, del 6 de diciembre, la que está vigente en la actualidad. En la tradición liberal descansa en división de poderes, garantismo jurídico, derecho a la oposición. Desde un punto de vista jurídico, es un conjunto de principios normativos que se encuentra en el vértice del sistema normativo de un Estado. Es la ley de leyes, no rey de reyes, por supuesto. Es una norma suprema, es un sentido formal, es un instrumento descriptivo de la forma jurídica de un Estado. Señala las fuerzas operativas dentro de un sistema y su fuerza efectiva. Surge con la creación del sistema liberal. Hay etapas, modelos constitucionales, concretamente 4 principales. Impulso constitucional, Francia, 1789, Estados Unidos, a partir del 4 de julio de 1776, sobre todo con la Constitución de 1787, 1830-1848. A partir de aquí hay un nuevo auge, dura hasta 1914. De 1919 a 1936, las constituciones, a partir de la de Weimar de 1919, que será el referente. Y tras 1945 se generalizan las constituciones de carácter social, como por ejemplo la Ley Fundamental de Bonn, de Alemania, de 1949, que se convertirá en un fenómeno mundial. Suele tener esta estructura: preámbulo, con prólogo de carácter ideológico, parte dogmática que recoge los principios generales del sistema, derechos, libertades fundamentales, las garantías para hacerlas exigibles y eficaces, valores indicativos de los deberes, la actividad de las instituciones del Estado. Luego está la parte orgánica y viene la parte de disposiciones finales y disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias. Describe las disposiciones, la naturaleza y constitución de las principales instituciones del Estado, sus competencias, reglas de procedimientos, están aquí en el conjunto de la Constitución. La distribución territorial del Estado también está, en la Constitución está en el título octavo, en España. Y suspensión y reforma de la Constitución. Se prevé la suspensión de los derechos en situaciones muy excepcionales. En situaciones de anormalidad o emergencia se admiten la suspensión de determinados derechos fundamentales y la concentración del poder. Serían estado de excepción, estado de sitio, estado de guerra. Se prevé la reforma de las constituciones. Estados Unidos vía enmiendas a la Constitución. El procedimiento suele ser extremadamente rígido. Hay 2 procedimientos de reforma: ordinaria, procedimiento más costoso que una ley, pero que la otra debe ser aprobada por 3/5 de ambas cámaras o 2/3 de Congreso y una mayoría absoluta del Senado. Si el 10% de los diputados del Congreso dijeran que un referéndum popular es necesario, se convoca. Agravada. Se aplica a algunos capítulos, como por ejemplo derechos fundamentales, regulación de la corona. Aquí estaría Juan Carlos I y Sofía, o Leticia y el Leticio, Felipe. Requiere aprobación de 2/3 de Congreso y Senado. Se convocan nuevas elecciones y tendría que volver a ser aprobado por 2/3 de los diputados y los senadores. Para ser aprobado deberá ser votado luego por 2/3 de las partes de ambas cámaras, evidentemente, y estaría el asunto del referéndum. La reforma radica en el gobierno central, Congreso y Senado, y las cámaras parlamentarias de las comunidades autónomas. La defensa ordinaria de la Constitución se otorga al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional en concreto. La representación y
la participación política. Es una práctica que se caracteriza en los sistemas políticos actuales, se da a diferentes niveles. Participación directa, sin intermediarios, participación indirecta. La directa tendríamos los concejos, el referéndum, los plebiscitos, iniciativa legislativa popular. Indirecta se organiza mediante elecciones y partidos políticos. Las elecciones es el mecanismo más frecuentemente utilizado para designar a las personas en las cuales confiar los resortes del poder político. En ellas se suman preferencias particulares, atribuyendo a un grupo el poder ocupar la situación partidista en el poder y disfrutar del poder político. Para ser competitivas, estas elecciones deben ser libres, pluralistas, periódicas, buscan la representación, producir gobierno y producir legitimación, y también producirán oposición. Bueno, pues hay ciertamente un chiste de el lobo en la transición, aquel que decía: ¿a quién preferís? ¿A mí o al caos? Y el público diciendo: al caos, al caos. Y el tipo en el estrado diciendo: perfecto, el caos también somos nosotros. La evolución del sufragio ha hecho evolucionar al sistema. Partidos pues son organizaciones con estructuras y eh, registradas que articulan y agregan intereses, generan un vínculo entre la sociedad y el Estado. Ciertamente hay muchos partidos, por ejemplo el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NASDAQ, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, el Partido Democristiano Alemán, o el Partido Comunista Chino, o el Partido Demócrata y el Republicano en los Estados Unidos, o por qué no decirlo, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, EAJ, PNV. Y por lo tanto, ciertamente, aquí tendríamos las instituciones de nuestra realidad política en este esquema, en donde pues hablaríamos de las instituciones y formas políticas, donde el objetivo se plantea precisamente por un doble lado: la de proporcionar una aproximación a estos conceptos de institución y forma política, procediendo para ello al tratamiento teórico de los mismos y al análisis de estas formas de organización históricamente previas al Estado, y por otro lado, pues analizar los aspectos más destacados de la configuración institucional del Estado. Esperemos haberlo conseguido. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bero bat, beti gelpian.